Por eso te va a ayudar para sacar más notas. Bien, esta es la última clase que vamos a ver ya en la asignatura de teoría. El interfaz del mundo analógico. Vamos a ver que ya saben que son los comparadores, son operacionales, ya lo vieron ustedes a eso. Vamos a ver lo que son los conversores digitales a analógicos y vamos a ver lo que son los conversores analógicos a digital. Vamos a ver más o menos cómo se arma y de dónde sale. Pero antes vamos a ver los objetivos que nos vamos a poner el día de hoy, que es definir lo que es una interfaz. Estamos jugando a la música, estamos frente a una interfaz. Vamos a describir aplicaciones de conversiones digital a analógica y de digital. O sea que ya tenemos en el día a día, el día de hoy, dando vuelta en nuestro mundo analógico. Y vamos a explicar dos tipos de conversiones digital a analógica. Dos datos. ¿Estamos? Uno que es de ponderación binaria. Vamos a ver cuáles son sus ventajas, sus desventajas. Y después vamos a ver una red de escalera R, 2R. Me va a resultar relativamente simple de entender porque son temas que ustedes ya vieron en las asignaturas anteriores, como son los circuitos eléctricos. ¿Estamos? Y después vamos a ver por último la conversión de analógico a digital. Empezamos con la digital analógica porque la analógica digital usa esta conversión. Por eso vamos a empezar entendiendo esta, y esta usa parte de un DAS. Y vamos a ver la escalera de seguimiento, de aproximaciones sucesivas y paralelos flash. Vamos a ver esas cuatro el día de hoy. Y vamos a reconocer dentro de los conversores algunos parámetros que tienen y cuáles son sus errores. Vamos a hablar de lo que es la resolución, lo que es la linealidad, la monotonicidad, el offset y el tiempo de establecimiento de los conversores. Y como estamos realizando conversión, hace falta todos esos parámetros y esos conceptos para aprender. Bueno, una interfaz básicamente es esto. Es el proceso de hacer que dos o más sistemas sean compatibles entre sí. Ahí vamos a hablar de una interfaz. Porque el mundo en sí es analógico, ¿no es cierto? Y tiene variables físicas analógicas continuas. Eso es así. Lo que necesitamos es una interfaz que convierta esas variables en discreta o digital, para recién procesar en nuestro mundo. O sea, nosotros hemos visto desde que inició la materia hasta ahora, muchos sistemas que decía yo tengo cada señal binaria, con este método actúo, ¿no es cierto? Ya sea con memoria o sin memoria. Pero lo que nosotros tenemos en la realidad es un mundo analógico. Entonces tenemos que ver cómo captar esas señales de nuestro mundo analógico y convertirlo en nuestro mundo digital. Y una vez que nosotros ya hemos procesado toda esa información digital, ¿cómo la devolvemos al mundo para que actúe? Porque no va a tener algo digital. Entonces yo necesito que nos sirva eso en nuestro mundo. Entonces, del mundo analógico que vamos a llegar a una variable que sea de tipo encendido o apagado, obviamente todo discreto. Y cuando hacemos al revés, debemos manejar temperatura, presión, humedad, todas esas variables físicas, tenemos que ver cómo nos vamos de ahí. Entonces, básicamente, lo que hacemos con la interfaz es pasar de una señal analógica a una señal digital. Que obviamente, según la cantidad de bits, es cuánto se va a aproximar esa señal digital o señal analógica. Cuesta bits, ¿no es cierto? Y serían 2 bits, esto obviamente sería una señal cuadrada, pero representaría mayor información. A medida que le agregamos bits, la vamos discretizando y nos mandando. Obviamente la resolución cuesta plata. ¿Qué tanta plata se quiere gastar en esa resolución? Es lo que va a determinar cada uno. Esto básicamente, ¿qué es lo que la interfaz analógica digital? Es lo que dice, viene un sistema físico, una señal analógica, es captada por un sensor, por un transductor, que ¿qué es lo que hace? Hace una conversión de esa señal y la transforma en valores digitales, después procesada por un sistema. Entonces viene una señal física, acá dice el ejemplo, temperatura, presión, desplazamiento, velocidad. Se convierte eso en señales eléctricas. Cambiamos de un mundo
la mandamos a señales eléctricas con los sensores y después, cuando ya está en señal eléctrica, ahí la discretizamos nosotros con el conversor. Un ejemplo es un micrófono que entran señales de audio, son señales de presión que intervienen. Ese micrófono la convierte en impulsos eléctricos y de ahí sale discretizada. Obviamente en el medio hay otros sistemas que la limpian esa señal, la amplifican y demás. Porque la señal que convierte el micrófono es chiquita. Pero básicamente convierte el micrófono señales de presión en señales eléctricas. Y la digital analógica sería al revés. Nosotros tenemos un dispositivo digital que manda bits a un conversor digital a analógico, a un DAC, y ese DAC lo que hace, mueve, por ejemplo, o varía la velocidad de movimiento de un motor. Entonces, según la corriente que salga acá, es a cuántas revoluciones por minuto va a funcionar ese motor. ¿Estamos? Bueno, esto es un disco compacto que guarda la señal digital. Yo traje un disco rígido acá. Traté de conseguirlo que esté funcionando, pero bueno, me falló el destornillador, no lo puse a abrir para que lo vean, pero básicamente es esto, ¿no es cierto? Tiene un motorcito a muy altas revoluciones, según el tipo de disco rígido, da cuántas revoluciones giraba, y esta púa va leyendo los valores. Este disco es un solo plato. Pueden venir de múltiples platos o múltiples púas. ¿Cierto? Este tiene un imán de neodimo que es muy potente, y si alguna vez lo vieron, si lo pegan en superficie plana, despegarlo para arriba es prácticamente imposible, se lo desplaza hasta que se... Pero bueno, quería traer uno en funcionamiento, además tenía la fuente y todo ahí, y no pude sacar el último tornillo. Obviamente una vez que lo abren, ya deja de funcionar, deja de servir el disco rígido, ¿no? O está en un ambiente libre de impureza, cualquier partícula que entra lo raya plata y ya se va rompiendo de a poco, o sea, no se le ocurra abrir un disco mecánico. Igual estos discos ya prácticamente son obsoletos. Ya lo que tenemos son discos que quedó de antes, ahora sí son estado sólido, pues son mucho más rápidos. Entonces, de acá manda información, la convierte, la amplifica y sale por un altavoz que ya saben, tiene un imán adentro que también produce movimiento y eso produce las señales sonoras. Entonces, ¿qué interfaces tenemos en el mundo analógico? Tenemos que el transductor, que es el dispositivo que convierte cualquier variable física en eléctrica. ¿Estamos? Esto lo llamamos sensores nosotros. Entonces, acá convierte lo que ven en eléctrico, porque eléctricamente lo podemos manipular nosotros. No podemos agarrar el aire así con la mano y empezar a procesarlo, ¿no es cierto? De la temperatura, nada. Entonces, lo que usamos es, hablamos de sensores de algún tipo, que eso nos manda una señal eléctrica y eléctricamente ya estamos en el mundo. Entonces, nuestro mundo ya lo procesamos. Y acá viene un conversor analógico a digital, que es el que convierte el mundo analógico en digital, en bits. Y según la cantidad de bits es que vamos a tener. Bueno, este es el sistema que nosotros diseñamos, ahí se llama computador, pero es lo que ustedes van a emplear para manipular los valores que tengamos acá y en base a eso, qué respuesta le vamos a dar al medio. Esto es lo que nosotros hemos aprendido en la materia de diseñar. Hoy ya usamos una placa como la FPGA para que haga todo, pero terminamos siempre metiendo mano para manipular eso. De ahí, ¿qué es lo que pasa? Una vez que está procesada esa información, vamos a un conversor digital analógico, que es el que va a actuar sobre algún dispositivo que va a variar la variable física. Supongamos el aire acondicionado, ¿no es cierto? Entonces procesa la información a qué temperatura estamos, acá dice qué temperatura quiere, y le dice, bueno, mantener encendido el motor o apagar. Y el actual, entonces, almacena y procesa los datos digitales, devuelve una salida digital que va a servir para controlar la variable física, la computadora, el DAC convierte la señal de digital a analógica, la devuelve al mundo, y el actuador es el circuito que va a influir sobre la variable física. Motor, electroválvula, relé, transistor,
una luz que varía su intensidad de acuerdo a la hora. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de horario digital? Primero, transmitimos datos de manera más eficiente. Yo solamente transmito unos y ceros. Después hay que reconstruirlo a esos unos y ceros. Yo solo transmito dos niveles de tensión. La analógica que transmite muchos valores de tensión se pueden atenuar en la distancia, pueden perder valor, por eso si tienen mejor inmunidad al ruido. Yo solamente tengo que limpiar dos valores, dos infinitos valores, y almacenamiento más compacto. ¿Se entiende qué es lo que hacemos en la computadora? Podemos hasta comprimir esos datos y después descomprimir. Bueno, ese es un ejemplo de una planta industrial, que es lo que hace, capta los valores con el transductor, o sea, la pareja de controlar velocidad, temperatura, humedad, lo que sea, la hacen eléctrica, debido a un acondicionador de señales. El acondicionador, ¿qué es lo que hace? La limpia un poco la señal, la puede filtrar, la amplifica si viene muy baja, las normaliza a todas, porque todo esto va a un único sistema. Entonces ese sistema tiene rangos de operación. Entonces el acondicionador, ¿qué es lo que hace? Hace que todos los sensores hablen el mismo idioma. ¿Se entiende? Porque ese procesamiento va a necesitar que esas variables entren en un solo idioma. Por eso está la función de señal. Y ahí, ¿qué es lo que hace? Tiene un convertidor que la pasa a digital y ahí la procesamos a la información. Una vez que está procesada, la mandamos ¿cómo? Con el proceso inverso. La volvemos a pasar a analógica, digital a analógica, la volvemos a condicionar y la mandamos sobre un actuador, que es la que va a intervenir en la placa. Y ese proceso es repito. ¿Se entiende? La variable física que ustedes consideren o que sea necesario medir en invernadero, que tengan que medir iluminación, temperatura y humedad. Entonces, según los valores que tenga, es el proceso que va a ir desarrollando y va a actuar sobre la iluminación, sobre una ventilación que puede ser forzada o natural. Entonces, según ciertos valores que abra la ventana, pero capaz que la ventilación exterior es más deficiente que la interna, y ahí pasamos a prender unos ventiladores, un aire acondicionado. Capaz que la humedad no nos permite hacer eso, la iluminación igual, es decir, es de día, bueno, abrir la ventana, ya es de noche, cerrar y prender las luces. Entonces ahí pueden jugar con lo forzado y lo natural. Lo forzado siempre es plata, lo natural no, porque por ahora no nos cobra nada de eso, ¿no es cierto? Entonces la luz natural y la temperatura natural todavía no pagamos. Pero bueno, todo ese es el proceso de interfaz y conversión. Si hay algún ejemplo, alguna duda paran, pero esto creo que ya medianamente lo manejan ustedes. Este es un termostato electrónico, es un ejemplo, que es lo que hace. Tiene sensor de temperatura que pasa la variable de temperatura física a una variable eléctrica, entra un conversor digital analógico digital, perdón, y con un tecladito ponemos una temperatura deseada. ¿Y qué es lo que hace? Pregunta. La temperatura real es tanto, la deseada es tanto. De ahí va un conversor que lo vuelve a pasar analógico y prende el actuador. Cuando la temperatura deseada está por arriba de la real, obviamente lo va a apagar el calefactor, vamos a seguir dando calor al ambiente, si no, va a estar apagado. Bueno, es un ejemplito que ya lo venimos viendo antes. Tenemos un micrófono con un transductor que pasa las señales de expresión a eléctrica, lo convertimos, lo guardamos en un sistema digital y después hacemos el proceso inverso. Obviamente, mientras más bits tengamos, más fidedigna va a ser la información que tengamos ahí. Y hay quienes dicen, que se dedican al audio, que no hay como sistema de audio analógico, ¿no es cierto? Que los digitales sí o sí algo siempre pierden de información, pero bueno, eso ya son para oídos muy entrenados. Bien, ahora vamos a entrar a ver lo que es un conversor digital analógico. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Vamos a tener un valor de referencia, que en este caso es 16 voltios.
Va a ser al pico que puede llegar a tomar el conversor. Y tenemos 4 bits de entrada. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Cuando la entrada sea 0000, que la salida sea 1 voltio. Cuando sea 0001, que sea 1 voltio, y así va incrementando su valor de tensión en base a su variable digital. Ya vamos a ver cómo hace eso el conversor. ¿Estamos? Pero básicamente pasa de un valor digital a señales de tensión analógica. El símbolo de un DAC vendría a ser esto. Esta es la salida del DAC. ¿Y qué es lo que hace el DAC? Toma un valor K por el valor digital de entrada. K es la constante de proporcionalidad. ¿Estamos? Si K es 1 voltio, ¿qué es lo que hace? Multiplica el valor que toma por 1 voltio. Puede ser 5 voltios, puede ser corriente, miliamperes, lo que sea. Entonces, K es 1 voltio, el valor digital es el 12, entonces 12 por 1 es 12 voltios. ¿Se entiende? Eso es una constante de proporcionalidad y que me dicen qué unidad vamos a estar manejando, en qué magnitudes o qué valor, si va a ser tensión o va a ser corriente. Bien. La resolución, esto es algo muy importante en los conversores, es el mínimo valor que puede tomar el DAC. ¿Estamos? Que se le va a llamar el saltito del escalón. Es la menor variación de la señal de salida ante un cambio de la entrada digital. ¿Estamos? Entonces, nosotros hemos dicho que en este ejemplo pasa de 1 voltio en 1 voltio. ¿Ves? De 0, 1, 2. Entonces, el valor del escalón que vamos a tener es de 1 voltio. ¿Ves? Cada escaloncito tiene el alto de 1 voltio. Y la escala completa, que el máximo valor al que puede llegar es 15 voltios. ¿Estamos? Entonces, los valores que puede tener abiertamente es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos valores son los que van a definir después las señales que vamos a discretizar. ¿Se acuerdan? Que nosotros tenemos una señal analógica que puede ser de cualquier forma, y a este valor nosotros después, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos muestras. Entonces la cantidad de muestras va a depender de la resolución que nosotros tengamos. Y obviamente, ¿se acuerdan de algo que ya usamos nosotros, que es la palabra error? ¿Qué era el error? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el valor medido? La diferencia que hay entre el valor real y el valor medido, ¿no es cierto? Mientras más muestras tengamos, menor va a ser el error porque más se va a aproximar nuestro valor real a nuestro valor medido. Todo sistema siempre va a tener error. O sea, no hay un sistema que no tenga error. Entonces tiene que quedar claro desde ya. El tema es cuánto es el porcentaje de ese error. Si es el 1%, el 10%, el 1 por 1000. Eso va a dar clase de instrumentos. ¿Se entiende? Hay veces que el error no me permite tomar una medición. Y quizás yo quiero en una línea tomar una capacitancia que tenga la línea en 2,5 metros, y el error está dentro de eso, me va a dar 0, me va a dar cambio entre dos medidas. Quizás si lo tomo en 100 metros, ya el error está en esa tolerancia y ahí se puede haber una variación, ¿se entiende? Por eso es importante el error. Lo que es importante, lo que tiene que quedar claro acá, es que todo sistema tiene error. Hay que saber cuál es el error nada más, para saber si nos sirve o no. Entonces la resolución es el tamaño del escalón, es 1 voltio. Después, ¿qué se llama? ¿Cómo se lo calcula? Como el valor de tensión en escala completa, el máximo valor que vamos a tener sobre 2 a la n en el número de bits. ¿Estamos? Si yo, en este caso, el mayor valor en escala completa, ¿cuánto es? 15 voltios. Tenemos 4 bits para este DAC, ¿se acuerdan? Es un DAC de 4 bits. Entonces, 2 a la n, 2 a la 4, menos 1. 2 a la 4 es 16, menos 1 15, queda 15 menos 15, esto es 1 voltio. ¿Estamos? Y ahí sacamos la resolución. Eso fue un contador de 4 bits, pero eso vendría a ser la... Ah, claro, yo quiero transformar lo digital que me un contador a algo analógico.
Cuenta del esto va total. sumando 0, 1, 2, 3, sí, este ejemplo sí. Y después tenemos la resolución porcentual, que es 100% dividido en 2 a la n-1, que ya es el porcentaje que tiene cada escalón, vendría a ser, ¿no es cierto? Pero la resolución entonces es el valor FC de qué es, de máxima escala, de full scale. Acá por eso le pones FC. Entonces lo vamos a ver a FC como escala completa, sobre 2 a la n. FS, ¿no? FPS. Gracias. Esa es la resolución entonces. Y en este caso es de 1 voltio por eso. Y la resolución porcentual es el 100% dividido en 2 a la n-1, y eso nos va a dar el porcentaje de error que va a tener cada escalón. Los DAC bipolares, ¿qué es lo que hacen? Ya tienen, ya no comparan solo, no convierten solo de 0 a más valor de referencia, sino de menos valor de referencia a más referencia. Ya tiene valores negativos y valores positivos. ¿No es cierto? Puedo tener el complemento 2 con signo. ¿Se acuerdan que los valores positivos iban del 0? Y ahí daba la magnitud, teníamos el 0 y el negativo, o el de menor valor. ¿Se acuerdan que era este en complemento 2? Era 1 con todos ceros, que no se podía operar con esos valores, pero se le asignaba el valor menos negativo. ¿Se acuerdan? Si eran 4 bits, ¿yo de qué valor iba? Del 7 al menos 8, ¿se acuerdan? Porque era el 1, 0, 0, 0, que se le asignaba al menos. ¿Se acuerdan amiguitos de eso? Sí. Y el DAC, ¿qué es lo que hace? Toma el complemento a la base disminuida, y ¿qué es lo que hace? Empieza como que el valor más negativo sea todo 0 y el valor más positivo sea todo 1. ¿Se acuerdan? O sea, el máximo valor representado. Y eso se acuerdan que lo vimos cuando usamos también la norma IEEE 54. La condición simple, cuando usamos valores con eso. Pero básicamente los DAC bipolares, ¿qué es lo que hacen? Tienen valores negativos y positivos de referencia. O sea, voy de un valor menos 5 a un valor más 5, por decir algo. Bien, y este es un circuito básico del DAC, el conversor digital analógico. ¿Qué es lo que hace? Toma valores de entrada digital y los convierte en señales análogas como. ¿Se acuerdan del operacional como comparador? Como inversor. ¿Qué es lo que hace? Menos RF sobre RI. Y tiene múltiples entradas. Fíjense en la relación que hay entre las entradas. RF en un K. ¿Cómo? Acá tenemos 1K, 2K, 4K y 8K. Entonces, ¿se acuerdan del teorema de superposición? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Anulábamos todas las fuentes posibles que van a entregar energía y solo analizábamos cuánto aportaba uno. Después analizamos cuánto aporta la otra, la otra, la otra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos solo como que está aportando de tensión y estas las mandamos a más. ¿Se acuerdan por un circuito virtual, no es cierto? Tiene ahí. Espectacular, Martín. Entonces, ¿qué es lo que nos queda si anulamos esta fuente? Nos va a quedar un inversor que sea la entrada de entre 1K y 1K. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? RF sobre RI, 1K sobre 1K nos va a quedar el valor de la tensión en D. Esta va a ser la que más va a aportar a ese dato. Si cortocircuito, si sacamos esta fuente y queda esta, ¿qué nos va a quedar? Menos RF sobre RI, 1K. Sobre 2K nos va a quedar un medio. Entonces BC va a ser BC por un medio. Después va a ser BB por un cuarto y BA por un octavo. ¿Se entiende? Y si todas aportan, va a quedar en ese valor. ¿Todos entienden el circuito? ¿Algunos no se acuerdan de uno? ¿Estás en división de divisor de tensión? No, un inversor. El operacional como inversor. Entra por la parte negativa. No tenés más, tenés menos. Tenés acá BD, acá tenés RI, y acá tenés RF, y acá por la parte menos, ¿te acordás? Entonces la tensión de salida, ¿a qué era igual?
más menos RF, como entra por la negativa era menos. Entonces, E0 es igual a BD por menos RF sobre RI. ¿Se acuerdan? Eso lo vieron operacionales con Martín Juárez, ¿no? En el común. Sí. Si esta vale 1K y esto vale 1K, la tensión de salida es igual a BD por 1K sobre 1K ohmios, ¿no es cierto? Esto es igual a menos BD, porque va por la negativa. Si ahora esta resistencia pasa a ser 2K, es 1K sobre 2K en un medio. ¿Se entiende? Si pasa a ser. Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos? Por superposición, decimos que el aporte de cada fuente individual es la suma de todas las fuentes, de todos los aportes. Entonces, cuando todos sean uno, va a sumar este, más este, más este, más este. Y el que sea cero lo elimino. Y ahí me va a convertir de estos valores a la escala completa de estos valores. Obviamente, mientras más bits tengan acá, esto más se va a aproximar al valor de 10 voltios. ¿Se entiende? Y mientras menos tengamos, más se va a alejar. Si nosotros a esto le sumamos más un 16avo, un 32avo, un 64avo, más lo vamos a ir aproximando a nuestro valor, que ese va a ser el tamaño del error que vamos a tener. ¿Se entiende, Bruno, esto? ¿Te acordás de esto? Sí, algo así. Bien. Es esto, no es más que esto. Así se comporta un operacional como un inversor. Pero bueno, la salida que nos da está entre 0 y menos 9,375 volts. Que es cuando todos valen 1. Eso es porque el KI en ese caso vale 0,625. No, hacer la operación con 5 voltios y calcularlo. ¿Ya lo has hecho? Calculo que sí. No. Saquen el celular. Todo. Las entradas son 0 y 5 voltios. ¿Estamos? BD vale 5, que ahí está cuando está BD 5 voltios. ¿Ves? Entonces tomen cualquiera y hagan 5 voltios dividido en 2, te va a dar 2,5. Y este es porque es 5 dividido en 8. ¿Entiendes? Y después tienen que hacer 5 más 5 dividido en 2, más 5 dividido en 4, más 5 dividido en 8 y tienen que dar este valor. ¿Sabes? Bien, ¿cuál es el problema que tiene este dato? Primero, estamos diciendo que las entradas son 0 y 5 voltios. Estamos garantizando que son esos valores. Pero ahora, usted sabe que son valores, o son dispositivos que también dependen de la temperatura. Eso vieron el dispositivo con el ingeniero Figueroa, ¿no es cierto? Entonces, los valores de tensión que pueden entrar acá no necesariamente van a ser 0 y 5 voltios. Entonces, el valor de salida de conversión no va a ser siempre este. ¿Estamos? Ese es uno de los problemas que tenemos con este dato. El segundo que tenemos, ¿cuál es? Que miren la relación que entra la resistencia. Tiene que ver de 1K. ¿Qué viene? Viene de 2K que ya no viene. De 4K no viene, es 3K7, ¿no es cierto? De 8K tampoco viene. Entonces, la relación entre la resistencia tiene que ser el doble de la anterior. Entonces, armarlo implica un gran repertorio de resistencias que no viene, que hay que formar. Entonces, tenemos dos problemas. La relación entre la resistencia y el otro, las entradas que van a dar. Que no es un valor fijo de 0 y 5 voltios, pero bueno, al primer problema, ¿cómo lo resolvemos? Vamos a poner una fuente de precisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner una fuente que ya sea de 5 voltios. Una fuente estable de 5 voltios. Y cuando las entradas sean 5 voltios, que imponga ese valor de 5 voltios. ¿Estamos? Y cuando sea 0, no es el ejemplo este, que imponga un 0.
Entonces nosotros evitamos esa disparidad en las tensiones. Pero seguimos con el problema de las resistencias, de la relación que tiene que ver con la resistencia. ¿Se entiende? Que tiene que ser la RF con RI igual, después el doble de la anterior y el doble de la anterior. Y si quiero aumentarle más resolución, me pone 16K, 32K, 34K, para ir buscando esos pasos. Entonces, ¿qué es lo que viene? Un DAC con red de carga R, 2R. ¿Estamos? Ya que necesitamos tener dos valores de resistencia, que sea R y 2R. Y si queremos más resolución, ¿qué es lo que vamos a ir agregando? Más circuitos. ¿Se entiende el circuitito? Acá tenemos que tener dos conceptos nomás, o recordar dos conceptos de ingeniero Esteves. Thevenin. ¿Y el otro? Superposición. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de Thevenin y Norton? Bien, ¿qué es lo que hacía Thevenin? ¿Qué es lo que me decía? Todo circuito lineal es equivalente a una resistencia y una fuente de tensión. ¿No es cierto? Tienen que usar dos conceptos ahí. Supongo que no quiero ver la tensión de Thevenin acá. Para ver la resistencia, ¿qué es lo que hacía? Sacaba la carga y analizaba la R que me quedaba. ¿No es cierto? Y veía que la R que me quedaba, cuál era mi equivalente, cortocircuitando las fuentes de tensión y abriendo las fuentes de corriente. Y veía, después para la tensión de Thevenin, qué tensión tenía la carga. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de eso o no? Bien, sí. Sí, confío. Preguntan sobre el inversor y se acuerdan de Thevenin y Norton. Está bien. Entonces, a ver. Vamos a analizar algunos casos y ahí vamos a sacar. ¿Qué vamos a buscar? ¿Cuáles son los valores que entran ahí? Por superposición, ¿qué es lo que hacía? Este es el bit menos significativo, el que menos aporta, así que vamos a empezar analizándolo ahí. Vamos a redibujar ese circuito, porque está un poquito difícil de entender. Esto que era la fuente de precisión, no le demos tanto interés a esto ahora, pongamos que entra BD como 0 o como 5 volts. BB lo mismo, BC lo mismo. Entonces, acá tenemos 2R y acá tenemos BC, el bit 0. Y acá que tenemos 2R a más. ¿Estamos? Viene 2R, tenemos 2R a más. Y acá que sale R. R a más. Porque vamos a cortocircuitar todas las otras fuentes que entregan. Entonces todas estas van a ser 0. Y ahí que tenemos, o sea, tenemos 2R a masa R, 2R a masa R, 2R a masa. Y acá vamos a ver cuánto vale la tensión equivalente de resistencia. ¿Se entiende? He dibujado exactamente lo mismo, nada más que vamos a ver cuánto aporta el bit 0. Después cuánto aporta el bit 1, bit 2, bit 3. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Queríamos ver el equivalente Thevenin hacia allá. La tensión de Thevenin, ¿no es cierto? Para ver la tensión de Thevenin, ¿qué es lo que veía? La tensión que teníamos acá. ¿Se acuerdan? Que es la tensión que va a tener la carga. ¿Cuánto es la tensión que vamos a tener acá? La tensión de Thevenin. El bit 0 dividido en 2.
¿Lo ven? Porque ¿qué es lo que queda? El divisor de tensión es R2 sobre R1 más R2, ¿se acuerdan? Entonces, la tensión de Thevenin, ¿a qué va a ser igual? A 2R sobre 2R más 2R. Y siempre, ya saben, dos resistencias son iguales, queda la mitad. Entonces, esto es 2R dividido en 4R, esto es un medio. ¿Estamos? Un medio de la tensión del bit 0. ¿Estamos? Y ahora, para ver el equivalente Thevenin, ¿qué es lo que hacíamos? Cortocircuitábamos la fuente y veíamos cuál era la resistencia equivalente que teníamos acá en este nodo. Si cortocircuitamos la fuente, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda 2R en paralelo a 2R, ¿no es cierto? ¿A cuánto es igual eso? A R, que es la mitad de la resistencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se hacía? Entonces, este equivalente Thevenin, ¿a qué va a ser igual? Va a ser ahora a una fuente de tensión que va a valer a un medio del bit 0 con una resistencia R. ¿Estamos? Y viene todo el otro circuito acá. Este es resistencia Thevenin 1. ¿Estamos? Que es igual a R. ¿Se entiende lo que hicimos, no es cierto? ¿Se acuerdan, no es cierto? ¿Esto todos se acuerdan? ¿Cómo se calculaba en paralelo, no es cierto? El producto sobre la suma. 2R por 2R dividen 2R más 2R. Y eso le va a dar R. Ahora, ¿qué es lo que pasamos a tener con el equivalente Thevenin si nosotros vemos? Esto ya no está, ponemos su equivalente, ¿y qué nos va a quedar? R, 2R. R, 2R, R, 2R. ¿Estamos? Esto, ¿a qué va a ser igual? A 2R. Entonces nos va a quedar un medio de la bit 0, nos va a quedar 2R, nos va a quedar 2R, R, 2R, R, 2R. ¿Estamos? Esto es lo mismo que ustedes. Si yo veo el equivalente Thevenin acá, el equivalente Thevenin para acá estamos viendo. ¿Qué es lo que hacemos? Lo mismo. R Thevenin, ¿cuánto va a ser? R. Porque nos queda 2R con 2R. La tensión acá, ¿cuánto va a ser? Un medio de que ya viene un medio. Ya pasa un cuarto. ¿Se entiende? Acá, ¿cuánto va a ser la tensión? Un octavo. Y acá, 16. ¿Se entiende? Por eso, el bit 0, la tensión de salida, ¿qué va a ser igual? A un 16avo, el bit 0, más un octavo, el bit 1, más un cuarto, el bit 2, más un medio, el bit 0. ¿Se entiende? Esa va a ser la tensión de salida, que acá pone en vez de referencia por el número de bits del 16. ¿Estamos? Bit 0, 1, 2 o 3, puede tomar valores 0, 1, pero bueno, esa va a ser la tensión de salida. Obviamente, si analizamos los otros, nos va a quedar de la misma manera. Este es el más largo de analizar, por eso hemos empezado desde acá. Pero ven que ahora la ventaja, ¿cuál es? Que ya solo tengo dos resistencias, R y 2R. Es más, comprando muchas R, a esa ya capaz que hasta la pongo en serie y ya la hago con eso. Porque tienen que mantener la relación de 1 a 2. ¿Se entiende la red de escalera esta R de 2R?
Bien, acá va a ver un poquito la especificación. ¿Cómo nos va a ver bien? Todo bien. Buenas noches. Ganamos 3 puntos al día, ahora viene a... Es para justificar. Ah, hablo del punto de la tarde, no de la noche, ¿no? Lo de la Argentina. Bien, especificaciones del DAC. ¿Cómo se lo especifica? Ya saben la resolución. Eso es lo importante del DAC, es saber cada cuánto son los pasos que va a tener. Entonces depende solo del número de bits. A mayor cantidad de bits, menor resolución. Pues son más chiquitos los escalones, mayor la cantidad de muestras, mayor nos acercamos al valor analógico. De ahí es importante la precisión. ¿Qué tan preciso es el instrumento? Y de ahí tenemos dos tipos de errores. El error de escala completa y el error de linealidad. El error de escala completa es la máxima desviación de salida de su valor ideal expresado como porcentaje de escala completa. Un espectro. Estamos en el SC. Entonces este es el máximo error que puede tener en relación al valor de escala completa. Quiere decir que si hay muchos tamaños de escaloncito, el escalón que más alto sea. ¿Se entiende? Y después tenemos el error de linealidad, que es la máxima desviación de la resolución expresada como porcentaje de escala completa. Acá habla de resolución, acá habla de los escalones, el otro habla del máximo valor que va a tener escala completa. Entonces, ese es error de escala completa y de linealidad. Después tenemos un error de desplazamiento. ¿Cómo se lo detecta eso? Ponemos todas las entradas a cero y la salida toma un valor. ¿Estamos? Si todas las entradas valen cero, tiene que salir a cero. Pero ahora bien, si están todas las entradas de cero y da 0,2 voltios, quiere decir que hay un error de desplazamiento de 0,2 voltios. Ya sabemos que todas las medidas tienen ese error. Hay que corregirlo, obviamente. Cuando las entradas son 0, tiene que ser 0. ¿Estamos? ¿Se entiende eso, no es cierto? O sea, pongo a 0, salía a 0. Yo pongo a 0 y ya tengo algo, quiere decir que algo está mal. Creo que le llaman de offset también. Es el offset. ¿Se entiende? Es el offset que tiene. Entonces, la primera que hacemos es, conectamos, da 0, da algo, hay un offset, ¿sí? Lo modificamos a eso. Tiempo de establecimiento. Es el tiempo de estabilización de salida más o menos a la mitad de la resolución de escala completa. Cuando todas las entradas digitadas cambian de 0 a 1, es decir, cuando yo cambio bruscamente de 0 a 1, ¿en cuánto se estabiliza, en cuánto tiempo se ha estabilizado el DAC? ¿Entienden? El conversor de digital a analógico o analógico a digital. Y la monotonicidad. ¿Qué es la monotonicidad? ¿Qué es que sea monótono? Que si está subiendo la señal, siempre tiene que subir. O sea, no puede en algún momento bajar. Tiene que ser monótono. ¿Entiendes? Por eso es la monotonicidad. Quiere decir, siempre que la señal suba, el DAC tiene que subir. Si en algún momento uno de los escalones ha bajado, quiere decir que tiene ese tipo de error. Estas son las grafiquitas que implican un poquito esto. Lo ideal es la señal clarita, la gris. La negra tendría que seguir, pero acá sube y acá baja. Acá vuelve a subir, sube, baja. La ideal siempre está subiendo. Esta produce cambios de bajar en algunos momentos. Por eso tiene error de monotonicidad. ¿Estamos? Este es un error de no linealidad. ¿Ven? Está subiendo bien con los tamaños de los escalones, pero después ya empieza a variar el tamaño del escalón. Ya no es lineal. Por eso tiene error de linealidad ahí. Porque esta resolución debería haber mantenido la que tenía antes de 1 volt. ¿Se entiende? Entonces el DAC ahí no es lineal. Este es un error que puede tener alta ganancia o baja ganancia. ¿Se entienden? El complemento de la señal quizás tiene mucha o poca ganancia. Lo ideal siempre lo clarito. Entonces cuando tiene alta ganancia, la figura se va a ir por arriba. Y cuando tiene baja ganancia, la figura se va a ir por abajo. Son errores, ¿se acuerdan? Porque el error es la diferencia entre el valor real y el valor medido. Eso quiero que no se olvide.
¿Hay Acá el error? K Sí. sería 1. Acá el K sería 1 en el ideal. No, bueno, el ideal es que vos buscás. Vos podés darle más ganancia y que sea la ganancia que vos necesitas. Acordate que esto después entra en tu sistema digital para procesar. Claro, la ganancia alta me estaría aumentando el K por arriba de 1 y Por la arriba. baja. Es que no es uno el valor, vos no sabés cuánto va a ser el K en realidad que vos necesitas. Uno es un ejemplo concreto. Acá. ¿Entendés? Vos le das ganancia de más del que vos necesitas. Entonces, tu sistema va mal procesar esa información. Porque vos siempre le vas a dar ganancia a los sensores, porque tienen que ser muy bajitas eléctrica. Entonces, vos le vas a dar ganancia hasta la que vos necesites. Y no todos tus sensores manejan los mismos parámetros. Entonces, vos le das ganancia acorde a tu necesidad, lo que vos necesitas, es que ese sea el valor. Entonces, la resolución es 1x. No sabés cuánto es la ganancia del sistema. Acá le ha dado un K de más. Por eso se hace más grande y acá un K más chiquito. Claro, eso porque tenemos 4 ahí binarios y tenemos 4 de extensión. Claro, esa es la resolución. Pero bueno, siempre va a depender de la conversión. Y esto es el offset. ¿Qué es lo que dice? Cuando las entradas son 0, tiene que haber 0 de tensión y está tirando algo y ya. Entonces eso lo va a mantener periódico. Ese es más fácil de detectar porque uno lo enchufa, lo mide y ahí nomás lo corrige. Bien, este es un ejemplo de cómo calcular el error de salida de un conversor. Ya saben que todo va a tener error. El tema es cuánto queremos que sea el error. ¿Qué dice? Cierto DAC de 8 bits tiene una salida de escala completa de 2 mA. O sea, el máximo valor que va a tomar es 2 mA. El valor de escala completa. ¿Entiendes? Va de 0 a 2 mA. Y un error de escala completa de más o menos 0,5 de ese valor. ¿Cuál es el intervalo de posible salida para una entrada digital que tenga eso? Dice que es un DAC de 8 bits, 3, 6, 7, 8 bits. ¿No es cierto? En 8 bits, ¿qué valor representa eso? Bien. ¿Ya estamos? 128. ¿Se acuerdan? Sí. Bien, la resolución es el valor a máxima escala dividido en 2 a la n menos 1, ¿se acuerdan? El máximo valor, el valor a escala completa, cuando dice que es 2 mA, dividido la cantidad de bits, 2 a la n, 2 a la 8, es 256, menos 1, ¿se acuerdan? Esto nos da 7,84 microamperes. Esta es la resolución. Como nosotros tenemos 128, el valor es en binario, la salida ideal, ¿cuál debería ser? 128 por la resolución. Esto es lo ideal que nosotros esperamos. Nosotros medimos a 1004 microamperes la salida. Pero nos dice que tiene un error de más o menos 0,5 al valor de escala completa. Entonces, el error que nosotros podemos tener es 0,5 de 2 mA es más o menos 10 microamperes. Entonces, el valor esperado de ese DAC va a estar entre 1004 microamperes más o menos 10 microamperes. Entonces, entre 1014 y 994 microamperes. Dentro de ese margen de valor es lo que tiene que tomar la salida dada esa entrada. ¿Se entiende? No nos va a dar necesariamente los 1004. Nos puede dar 994 o 1014 microamperes. ¿Se entiende el ejemplito, no es cierto? ¿Se entiende cómo se calcula el error? Obviamente, si acá hubiera sido 10110101, lo pasan a decimal, calculan el error y ven más o menos entre qué rango de valores después de ver. Obviamente, mientras mayor sea este bit, mejor nos va a dar los valores. Pero bueno, este es un error de 0,5 a escala completa. Bien, y este es un DAC comercial. Comercialmente viene esto. ¿Qué es lo que tiene este DAC? Este es un DAC con salida de corriente. El habilitador de chip, cuando va a empezar a escribir, este es un DAC de 8 bits, desde 0 a D7, se alimenta con 5 voltios y masa y tiene un máximo de referencia de 10 voltios.
La referencia que acá le ponemos es 10 voltios. ¿Estamos? Como tiene salida de corriente, si nosotros queremos que se haga en salida de tensión, lo que se le hace es agregar una operacional. Lo conectamos la patita menos acá, el RFB, la referencia allá, queda esta resistencia, y como es la pata negativa, de 0 a menos 10 voltios. ¿Se entiende? Entonces el DAC nos da esto, lo queremos hacer un DAC de tensión, le ponemos la operacional. Ahora queremos hacer un DAC bipolar, que tenga de menos B de referencia más B de referencia, ponemos un operacional pero conectado así. ¿Estamos? Entonces ya con esa conexión va a ser lo que vaya de menos 10 voltios a más 10 voltios. ¿Se entiende, verdad? ¿Más o menos? ¿Alguna duda? Profe, Sí. el de corriente es lo mismo que hemos visto hace rato con la resistencia personal y operacional, o es distinto. Y este te da variaciones a niveles de corriente. Pero sería lo mismo que el otro, pero sacando el operacional. Claro. Porque acá tenemos tensiones de valores de corriente. Entonces, ¿qué es lo que te hace? Si yo te vendo esto, puedo agregarle esto nomás si querés. ¿Perfecto? Sí. ¿Qué entrada tipo latch? Ahí está la red R2R. Tipo latch es que no tenés sincronismo. ¿Te acordás que esto latch y flip-flop en su momento? Es que cambian cuando sucede de sincronismo. O sea, no depende de un reloj. Pero va a cambiar y se va a modificar. ¿Ve? Y ese es la red R2R, el tipo latch. Bien. ¿Quieren que hagamos un recesito o quieren que metamos furia y terminemos? ¿Quién quiere descansar? Ya queda el último conversor. Sigamos. Bien. Si terminamos antes, podemos avanzar con las consultas. La ayudante viene a las 12. Así que pueden tener más tiempo de consulta. O pueden ir a tomar un café o a pasear. Ustedes son libres. Entonces, ¿qué es lo que hace un conversor ahora de analógico a digital? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos la palabra digital y pasamos a un analógico. ¿No es cierto? Con la red R2R o con la otra. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Tiene un valor analógico. Y lo que nosotros buscamos es que la señal discreta se aproxime lo más posible a eso. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a procesar y lo vamos a devolver. ¿Qué es lo que necesitamos? Que no se pierdan valores en el medio tampoco. Entonces, acá la mayoría de los DAC, de los conversores digitales analógicos, tienen esta estructura. Un valor de tensión analógico, que es la que va a entrar y es la que queremos convertir. Y de ahí que tenemos los valores digitales a la salida. ¿Qué es lo que vamos a discretizar en base a ese valor? De ahí tiene algo que se llama inicio de conversión, que le va a decir iniciarme la conversión ahora. Ahora empezar a convertir. Y tiene algo que se llama EOC, que es End of Conversion. Estamos fin de la conversión. Entonces me dice, yo he empezado y he terminado acá. Léeme. Yo termino acá, léeme. ¿Se entiende? Obviamente esto es automático. No es que ustedes están iniciando o ustedes están finalizando. El sistema solo hace eso. Pero cuando está convirtiendo no lee nada. Porque son saltos discretos. ¿Se entiende? Entonces empieza a convertir, dice, le he convertido, lee. Es 0. Convierte. Es este valor. Convierte. Entonces, los tiempos ahora pasan a ser discretos. ¿Se entiende? En el medio no sé qué pasa. El medio está convirtiendo y dice lee, lee, lee. Bien, entonces el esquema general de un conversor de un ADC es este. Este es un concepto general de un ADC. Ya conocen todos los elementos, pero ven que era importantísimo conocer antes el DAC, ver cómo funcionaba, porque el ADC usa un DAC, un conversor digital analógico. Básicamente es un operacional que actúa como comparador. ¿Qué es lo que hace? Cuando el bit más positivo, sea superior al negativo, va a tirar un valor alto a la salida del comparador. ¿Se acuerdan?
y cuando la entrada negativa sea mayor a la positiva va a tirar un valor bajo. Entonces, cuando esta señal sea superior a esta, hay que tener un 1. Cuando la señal que venga por acá sea superior a esta, hay que tener un 0 a la salida. ¿Qué es lo que hace ese valor? Va a ir a lo que vamos a llamar unidad de control. Unidad de control que va a hacer todo. Desde el inicio de la conversión, el fin de la conversión, y que me va a decir cuándo tengo que leer la salida. ¿Se entiende? Y ahí entra lo que es el reloj. El sincronismo que es lo que nos da el tiempo de la conversión. Entonces tenemos la señal de inicio, una señal de clock, una señal de fin de conversión, end of conversion. Vamos a tener un registro. ¿Por qué es el registro? Porque tengo que almacenar ahí la información. Voy a estar convirtiendo, ¿no es cierto? Entonces empieza a hacer la conversión. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo termino la conversión, léeme la información almacenada. Quiero ver cómo hace todo este proceso. ¿Quién tiene alguna duda? ¿No? ¿Duda? Entonces está convirtiendo, te dice fin de conversión. Cuando termina la conversión, dice léeme. Pero en el medio, procesa. Y el conversor digital, ¿qué hace? Me convierte este valor digital en valor analógico. ¿Para qué? Para que yo pueda estar comparando. Y yo sepa si ese valor es superior o no al valor que tengo ahí. ¿Se entiende? Para que diga, ya es superior, déjame de convertir. Entonces, yo almaceno, convierto y voy comparando constantemente con mi valor analógico de entrada. Bien, este es el ADC o el CAD, el conversor analógico digital, de rampa digital. La unidad de control, ¿qué es? Una compuerta con entrada negada. El registro, ¿qué es? Un contador. Y el registro es un contador. ¿Se entiende? Y lo demás es igual. Tenemos el conversor y tenemos el comparador. ¿Qué es lo que hace? Cuando doy inicio de conversión, el inicio, ¿qué hace? Resetea el contador. Cuando resetó el contador, ¿cuánto va en la salida? Los Q0. ¿Se acuerdan? Resetando el contador, los Q0, ¿cuánto vale? Todo es 0. De todo esto vale 0. Acá hay que tener 0 voltios de tensión. ¿No es cierto? Y a su vez, este 0, S1, porque acá es reset con 1, lo hace 0, 0 por lo que sea, va a ser 0. Entonces no deja que entre ningún valor del reloj. Ahora terminó el inicio de la conversión. ¿Qué es lo que hace? Entra un valor de tensión ahí. 7,8 voltios, por decir un valor. Ese valor de tensión va a ingresar por acá, ¿no es cierto? Porque acá yo tengo un 1 o un 0. Tengo los valores que tengo acá. Si este valor es mayor a este, voy a tener un 1. 1, por lo que sea, va a ser lo que sea. El inicio ya es 0, así que acá tengo 1. Va a quedar 1 y 1 acá. Entonces, ¿qué va a empezar a entrar en el reloj? El flanco. La salida de acá va a ser 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, el periodo del reloj, ¿no es cierto? Y el contador, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? Incrementa su cuenta. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, todo 0, 0, 1, se empieza a contar 0, 1, 2, 3, 4, y esto lo va a convertir en un valor de tensión. 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que este valor sea mayor que este. Cuando este valor sea mayor que este, esto va a pasar a valer 0. Entonces voy a decir, mira, terminó la conversión, lee ese valor. El valor que está almacenado ahí es el valor de salida, el dato digital, lo lee y da de vuelta el inicio de conversión. Resetea, manda todo a 0 y empieza a contar de vuelta. ¿Se entiende? Por eso es el rampa digital. Porque empieza a subir el valor hasta que llega, dice end of conversion, tenemos el tiempo de conversión. El tiempo de conversión se calcula, el tiempo máximo, como 2 a la n menos 1 ciclo de reloj. Porque ¿qué es lo que hace el rampa digital?
Tenemos una señal analógica, cualquiera. Supongamos que tenga esta forma la señal. Yo digo, inicia la conversión y empieza a contar. ¿Se entiende? Hasta que llega al valor. Una vez que lo pasa y si ya lo he pasado, ese es mi valor ahí. Y vuelve a contar. ¿Ya lo he pasado? Ese es mi valor. ¿Se entiende? Obviamente está exagerado el conteo. Esta frecuencia tiene que ser mucho mayor que ese, el doble, para no perder información por naipe. ¿Y ahora qué hace? Empieza a contar igual. ¿Se entiende? Y me va guardando esa información, me dice, mi valor es este, mi valor es este. Acá cuenta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué dice? Vuelve a contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Estamos? O sea, profe, el comparador compara la tensión digital acumulada con la tensión analógica actual, digamos. Claro. Y ahí me dice ya ha llegado. El valor al que yo quiero medir con el valor que me da mi conversor digital analógico. Y el contador lo que hace es, te vas contando los escaloncitos. Claro, va contando hasta que llegue el valor. Porque esto es una salida digital. Y esa digital, con el R2R, si le quiero poner, sale analógico. Me da un valor de tensión. Y la frecuencia del reloj del contador es lo que me da la resolución. No, la cantidad de bits que va a dar la resolución. Eso es cuán rápido va a cambiar el bit que da el reloj. A mayor frecuencia, este reloj va a ir más rápido. Si es un segundo, va a contar 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1. Si ya es un milisegundo, va a contar 0, 1, 2, 3, 4, así, ¿entendés? ¿Me entiendes? Sí. Entonces eso lo que te da es cuán rápido va a contar. No que le cuente mucho más rápido, al doble de velocidad que lo que va a cambiar esta señal. Para que este tiempo no sea tan prolongado. Porque imagínate, mientras más rápido y mientras más tarde yo en subir, capaz que vengo acá y no leo acá. Claro, yo estoy tarde. Yo necesito que esto en realidad cuente tan rápido que llegue antes a la señal. ¿Se entiende? Eso es el tiempo de conversión. ¿Cuál es el problema? El tiempo de conversión es variable acá. ¿Ve? 2 a la n menos 1, ciclo de reloj. Porque sí o sí me lo vuelve a cero el contador. Cuenta y vuelve a cero. Cuenta y vuelve a cero. Entonces, cuando encuentra la señal, es cuando recién va a volver a cero. Y el peor caso, el máximo, es cuando llegue al llanura. Al valle. 50 minutos de error. ¿Se entiende cómo funciona este conversor, no es cierto? Cuenta hasta que llega. Esto lo que hace es convertir valor digital analógico, objeto analógico, y unidad de control en la compuerta básicamente. Fred, yo le podría hacer contar el valor que no sea cero, para que llegue más rápido Y arriba. si es cero, ¿qué va a pasar cuando la señal entra hacia cero? Claro, yo ya sé que tiene un rango de valor en la analógica, pero podría hacer que cuente de que no vaya de cero. Eso yo lo juego con la ganancia, ¿entendés? Claro. Pero vos sí tenés que tomar todos los valores, desde el más pequeñito hasta el más. Si vos ya empezás con un valor, ¿qué pasa con la señal abajo de ese? La recortás, ¿entendés? O sea, nunca la va a captar porque ya va a arrancar. Entonces, vos lo más probable es que si vos arrancas por arriba, a esta señal, pierda toda la información que está por debajo, porque va a todo este la va a tomar cero. Bien, y este es el circuito DAC. El tiempo de conversión varía según cuándo encuentra la señal. Acá está el 15, acá está el 12, acá está el 8. Entonces va variando en tantos ciclos de reloj. Dice fin de conversión, lee fin de conversión, pero automáticamente termina la conversión e inicia la otra. Hace fin, inicio, fin, inicio.
Una diferencia con este. Este es, bueno, acá le agrega la etapa que esta también tiene, que es la del registro. La de almacenamiento. O sea, nosotros acá, ¿qué es lo que decíamos? Al contador lee, pero esa información tiene que estar almacenada en un registro también para ser leída, para leer directamente de ahí. En este caso, le agrega los lags, un registro, que ¿qué es lo que dice? Léeme ese valor. Pero básicamente esa etapa almacena los bits, nada más. Es un latch D. O sea, cada bit está almacenado, digo, léelo, lo leo. Para no estar volviendo a cero, ¿qué es lo que hace el DAG de seguimiento? Tiene un contador reversible que puede contar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿qué hace? Funciona el resto igual que el anterior básicamente, pero cuando llega la cuenta, no lo resetea. Hace que cuente descendentemente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, ya me he pasado, no vuelvas. Contá descendentemente. Entonces empieza a bajar. Y dice, ya estoy por abajo. Volvé a contar para arriba. Volvé a contar para abajo. Entonces ya le empieza a seguir. Ya no me lo manda a hacer. ¿Qué hacía? Lo reseteaba. Entonces yo volví a darle la rama. Ahora no. Pero si ya has llegado, ¿para qué la vas a perder? ¿Para qué la vas a buscar? Quédate ahí. ¿Entiendes? Entonces el seguimiento se da cuenta hacia arriba o hacia abajo. Dice, esto es, pongamos 6 voltios. Contá 7, no, 0 vale 5. Entonces volvé a contar para abajo. Va a volver a contar 6 voltios, 5 voltios. Ahora, ¿qué hago? Volver hacia arriba, entonces la va siguiendo a los valores de tensión. Tiene un clock, obviamente, porque necesita los tiempos estos. ¿Cuál es el problema de este DAC? Primero, el tiempo de conversión sigue siendo el mismo porque no sabemos cuándo encuentra la señal. La primera vez. Yo tiene que encontrar al principio. Sí o sí tiene que buscarlo hasta que lo encuentre. Entonces, ese tiempo de conversión, el máximo posible, es 2 a la n menos 1. ¿Se entiende? Porque la primera vez tengo que encontrar. Después la sigo. Lo tengo que alcanzar. ¿Estamos? Y el otro problema que tiene es en el establecimiento. Si la señal se mantiene constante, el DAC, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. ¿Se entiende? Va a empezar a subir y a bajar el valor ese porque no se queda quietito. Entonces va a subir o bajar, va a decir 5 voltios, 4 voltios, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. ¿Se entiendes? Capaz que 4,5 me está entre 5, 4, 5, 4, 5, 4, dándome señal de variación de tensión en el valor ese. Entonces, el ADC de seguimiento tarda un tiempito hasta llegar. Y una vez que ha llegado ya lo sigue. Pero si esto es un transistor y se estabiliza en estos valores y va haciendo las interferencias. ¿Se entiende? O sea, no todo es perfecto, hay que rescindir siempre algo en comparación a otro. O sea, si yo tengo señales que sé que van a variar mucho, me conviene, digamos, que no se van a mantener inconstantes. Claro, el tema es cuánto te afecta también esa variación porque no tiene constante. ¿Qué haces con esta información vos? Pero ya sabes, el tiempo inicial es variable igual que el otro. El máximo caso es que lo encuentren un pico. Capaz que acá la rampa esta es menos pronunciada, lo encuentro rápido y ya la sigo. Pero bueno, siempre consideramos el peor caso nosotros. Bien, este es el teorema de Nywood, que ya lo vieron ustedes, que ¿qué es lo que dice? Que para no perder información de la entrada, la frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos el doble de la frecuencia por la que cambia la entrada, que lo vimos bien. Yo tengo que garantizar que las muestras sean al mínimo a la doble de velocidad de la señal que está entrando. ¿Se entiende? Si son iguales, obviamente voy a perder más información y si es más lenta, voy a perder mucho más información. Entonces, del doble para arriba
yo ya me garantizo que la señal es lo bastante reproducible de lo que yo necesito. ¿Y cuánta precisión ustedes necesiten? Es cuánta velocidad más le van a dar, es cuánto resolución más van a buscar en ese sistema. Yo sé que al menos con la doble de velocidad ya la puedo representar la señal. Bien. Sí. ¿Qué puede ser de la señal lógica que varía tan rápido? Porque no se me ocurre así, digo, la luz, el agua, no sé, no varía tan rápido como para que se te... Pero lo único que se me ocurre natural puede ser el señal. Claro, así variables físicas que estén cambiando de... Sí, así, de analógico. es muy rápido. Pero igual el criterio de Nightwick es un criterio mucho más integral de muestreo de datos, ¿entendés? Entonces, vos siempre, eso habla de la globalidad. Si vos estás procesando algo, el ejemplo que vos pones siempre los láser que tanto te gustan. ¿Qué? Los láser que tanto te gustan. Entonces, vos sabés que siempre la señal de muestreo, las muestras que vos tomás, tenés que tomar el doble de la que cambia el otro. ¿Entendés? O vas a dar una expresión que sea lo analógico. Nightwick es una teoría para muestreo. No, en la industria nada, cambio rápido. Salvaje nomás. Los procesos son tranquilos. La temperatura de una caldera, un horno, todo te da cierto tiempo. ¿Qué es lo que pasa? La inacción que uno toma ante esos cambios, capaz que cuando llega, ya es tarde. La mayoría de los errores son por negligencia humana. Ustedes vean que siempre que van los peritos es a ver qué es lo que ha pasado con tal sistema. ¿Por qué explotó la caldera? Porque de golpe la tiraba fría, levantó la temperatura, levantó la presión, levantó la caldera, no la dejó de fría sola. ¿Por qué el horno levanta tanta temperatura? Porque se ha puesto a tirar de leña de golpe, no han dejado que se estabilice. Siempre, o mayormente, viene por error de... Pero los cambios, los procesos te dan tiempo de actuación. El tema es que ese error no cueste vida. Por eso cuando reventó la caldera en el ingenio hace un par de años, que mató a un operario, ahí es cuando es más complicado. Dicen, ¿por qué actuó de tal manera? Está el supervisor. El problema siempre se da en la negligencia de las personas, y ahí es cuando hay que demostrar quién es el culpable. Porque ahí va a penal. Ahí no hay plata que valga. Ahí ponemos el traje a raya y nos ven. Que es el problema con los autos eléctricos. ¿De quién es la responsabilidad del accidente? ¿Del auto o del que va dentro del vehículo? Ahí está la disputa legal. Si yo compro un auto que se maneja solo y choca, ¿es los MUS que tienen una culpa o yo que iba sentado durmiendo a la par? Entonces ahí están las lagunas un poquito legales ante muchos sucesos de ahora, porque el robot anda. Pero hay un problema. ¿Quién es responsable de ese problema? Y ahí es cuando empiezan. Nosotros juntamos el trabajo de auto autónomo en lógica y tenemos que ver la frecuencia de cuán rápido se amplía el LiDAR para que, bueno, detecte rápido. No, pero te falla, te puede fallar si tiene un desgaste natural a 10. Nosotros nos desgastamos más rápido, pero el electrónico también se desgasta. También puede tener problemas, también puede detectar algo que no esté. Cuando chocó al ciclista, ¿se acuerdan de Silicon Valley? Pues, ¿por qué no lo tomó al ciclista? ¿Por qué el auto terminó bajo la laguna? Entonces hay muchas cosas que bueno, que alguien la determinará. En esto es igual. Bueno, otro CAD es el de retribución sucesiva. ¿Qué es lo que hace? Este directamente es un poquito más bobo, pero un poquito más rápido. Tiene que llegar a cierto valor a comparar. Ya vamos a ver un poco el algoritmo, que es lo que a ustedes más les gusta, pero primero lo vamos a entender. Supongamos, vamos con poquito bit. Vamos con 3 bits más. Supongamos que nosotros tenemos un valor máximo de 7 voltios. ¿No es cierto? Entonces vamos a usar 3 bits de resolución, vamos a considerar que es un salto entre bit y bit. El valor que tiene que llegar es el 5,2 voltios. Entonces 5,2 voltios de valor. ¿Qué es lo que hace el CAD
de aproximaciones sucesivas. Agarra y dice, borro todo el registro, mando todo a cero. Y después viene y dice, pone el bit más significativo a 1. Y al otro dejarlo como está. ¿Qué valor tenés? Le digo el 4. ¿4 es mayor que 5? No. Déjalo. ¿Has comparado todos los bits? No. Listo. Entonces, agarra el bit que sigue y ponelo 1. ¿Estamos? Y me dice, ¿cuánto es el valor que tenés? 6. 6 es mayor que 5,2? Sí. Borrarlo entonces. Volver a la situación que estaba. Y me dice, ¿ya has comparado todos los bits? No, me queda 1. Mándalo a 1 al bit que te queda. ¿Qué valor tenés? 5. 5 es mayor que el valor tomado, no. ¿Ya has comparado todos los bits? Sí. ¿Estamos? Entonces tu valor es 5. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funciona? Obviamente no le da el 5,2, no nos da la resolución, pero se aproxima de esta manera. Entonces, el tiempo de conversión siempre va a ser lo mismo. Siempre va a depender de la cantidad de bits. Porque, ¿qué es lo que hace? Compara todos los bits. Supongo que ha sido 12, y 12 es el valor, pero este no sabe. Este sigue comparando, sigue agregando y borrando en caso que sea necesario. Entonces, tenemos la entrada analógica, la entrada de conversión, tenemos la lógica de conversión, que va a ser todo esto, que va a ser el algoritmo, tenemos el registro de control, el DAC, y está constantemente comparando. Pero sí compara todos los bits. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo este? El diagrama de flujo dice. Iniciamos la conversión. Borrame todos los bits del registro. Poneme todo esto a cero. Dice, empezar con el bit más significativo. Establecer el bit ese en 1. Ese es el más significativo. Dice, ¿es la tensión AX mayor que TA? Sí, si es mayor, borrarlo. Y volvémoslo a cero. No, es menor. Y hay pregunta. ¿Has comparado todos los bits? No. Entonces, leemos el bit que sigue. Estableciendo el 1. ¿Es BAX mayor que BA? Sí, es mayor. Volvelo a cero. Y vuelve a preguntar, ¿has comparado todos los bits? No. Estamos acá, bueno, anda el bit que sigue. Ponelo a 1. ¿Es mayor? No. ¿Se compararon todos los bits? Sí. La conversión se completó y el resultado está en el registro. Léeme este valor. Fin de la conversión. ¿Se entiende? Este es el de aproximaciones sucesivas. Este es un ejemplizo. Esto obviamente, el tiempo de conversión es el mismo siempre, porque es el número de bits por los ciclos del reloj. Acá hay un ejemplito que dice que la tensión en A es 10,4 voltios. Tenemos un registro de 4 bits con un escalón de 1 voltio. Entonces va a ir de 1 voltio en 1 voltio. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y empieza. Ponerlo en 8. ¿Se compararon todos los bits? No, es mayor. No, mantenerlo en 1 y sumar. Y ahí va de 8. 1, 1, 0, 0 y 12. ¿No es cierto? ¿Es mayor? Sí. Dejarlo en 8. Anda al siguiente. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace? Hace 1, 0, 0, 0. Después hace 1, 1, 0, 0. 2 es mayor, sí. Es mayor que 10. Volvémelo a 8. Volvémelo a 8. Anda al que sigue. 10 es mayor. No, porque es 10,2. Anda al que sigue. Déjalo a ese. Y va a 11. 11 es mayor, sí. Borralo. Fin de la conversión. Y es más o menos el ejemplito que hemos visto. O sea, empieza por los saltos más gruesos y después va agudizando. Siempre. No, es que siempre empieza de acá para acá. Y ahí te va. Y todo se da con la frecuencia del reloj. Por eso es con ciclo del reloj.
Bien, este es un CAD comercial de 8 bits, el ADC 0804 es lo que viene. Tenemos una tierra analógica para las entradas analógicas y una tierra digital para las salidas digitales. Estamos son referencias distintas. De ahí tenemos habilitador de chip, los clocks de salida, clock de entrada. Bueno, si ustedes lo quieren analizar un poquito en detalle, datasheet, lo ven, cómo funciona, si alguna vez lo necesitan. La mayoría de las placas de desarrollo embebida tienen por lo general los conversores ya adentro. La FPGA tienen conversores, las placas de desarrollo no en el chip en sí, sino vienen integradas ya para que uno las use. Los Arduinos, muchos tienen también los conversores ya en Arduino 1, no me acuerdo si el Arduino Nano traía. Si lo necesitan, si no lo compran, lo programan y lo colocan. Bien, y este es el último CAD que vamos a ver, que es el flash. Ya no sigue la estructura que seguían los otros. Estamos ya solamente es un codificador con prioridad. ¿Se acuerdan del codificador? Lo hemos visto hace una semana. Lo hemos visto hace 2 meses. ¿Se acuerdan de esto o no? ¿Qué hace un codificador? ¿Se acuerdan del ejemplo de la llamada del teléfono? Una persona que tenía el teléfono y tenía 4 personas que me llamaban. Y yo le daba prioridad a quién atendía o no. Más o menos. Bueno, esto es igual. ¿Qué es lo que hacía el codificador? Supongamos que yo tenía un codificador. Yo tenía 4 entradas y 2. Si acá yo tenía 1, 0, 0, 0, me decía la salida es el 0. ¿De acuerdo? Yo tenía 0, 0, 1, salía por I1. Si entraba por I2, acá me representaba el 2 en digital, tenía el 3, me representaba el 3. ¿Se acuerdan? Yo tenía 1, 0, 0, 0. Acá yo tenía el 3 en final. ¿Cuál era la partida del codificador? Tenía que tener sí o sí una entrada activa. La 0, 0 estaba definida, ¿se acuerdan? Y no podía tener más de una entrada activa a la vez. ¿Qué pasa si tenía más de una entrada activa? Tenía lo que se llama control de prioridad. Si tenían 2 entradas que valgan lo mismo, ¿a cuál le daba prioridad? ¿El mayor peso o el menor peso? ¿Se acuerdan? Bien. Acá básicamente es eso, es un comparador. Tiene la entrada a comparar. Y esto lo que tiene básicamente son divisiones resistivos. ¿Ven? En la entrada negativa entra el valor de tensión. Nosotros aquí tenemos 10 voltios, 3 voltios de resistencia, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltios acá, 7 kiloohmios acá. Entonces tenemos 3K contra 7K, el divisor de tensión acá nos va a dar 7 voltios. ¿Estamos? Acá nos va a dar 6 voltios, 5 voltios, 4 voltios, 3, 2 y 1 voltio. ¿Estamos? En la caída. Entonces, según el valor que yo tenga acá, si yo acá tengo 5 voltios, yo acá voy a tener 5 y acá voy a tener 7. Como acá es más positivo que esto, acá voy a tener un 1. Esto lo hacemos 6. ¿Se entiende? Acá yo tengo 5, 6 y así vamos a ir teniendo 1 y 0 según el valor que tengamos acá. ¿Se entiende? Entonces, nosotros de 0 a 1 voltio vamos a tener todo esto en 1. Entonces acá vamos a tener 0, 0, 0. ¿Se entiende? Si esto está entre 1 y 2 voltios, ya este valor es superior a este, yo acá voy a pasar a tener un 0 negado. Y según el valor que nosotros tengamos acá, es la conversión que nos va a dar. ¿Se entiende cómo funciona el circuitito? ¿Alguna duda con la clase de hoy? Por eso es plus porque está constantemente haciendo la conversión. Entre el valor, ya están los valores fijos
de tensión acá, entonces automáticamente Ya no tiene memoria. no tiene memoria. Entra y va convirtiendo. No tiene almacenada información en los registros. Profe,